A ver, Piquete, vamos allá. Mira, esto es un video de regalo. Es un material complementario al video que hice del cuadro de Valderrama, El triunfo de Finlay. Y yo en las investigaciones me encontré este artículo que está fabuloso, fascinante, de Adrián Piñatelli, un escritor y periodista argentino. Un artículo en Infobae que se titula Indiferencia, celos y desprecios de la historia del Día del Médico, que ustedes saben que fue en honor a Carlos J. Finlay. Miren esto, señores, un argentino recuperando nuestra historia de Cuba. Miren esto, qué cosa más fenomenal. Dice, en tiempos en que la fiebre amarilla hacía estragos en el mundo, un médico cubano luchó contra viento y marea para convencer a sus colegas de su increíble descubrimiento sobre cómo erradicarla. Una tarea que le llevó 20 años hasta que alguien lo logró. Ahora el tipo va para atrás y te pone los antecedentes de los padres de Carlos J. Finlay. Oye esta historia. El naufragio de un barco que tenía como destino el norte de América del Sur cambió el rumbo. Uno de los pasajeros, el médico escocés Edward Finlay, quien se había embarcado en la aventura de pelear en el ejército de Simón Bolívar, de pronto terminó en Puerto España, en Trinidad, donde se olvidaría de la guerra y comenzaría una nueva vida. En 1831 se casó con Elisa de Barrés y se radicaron en un poblado llamado Puerto Príncipe, actualmente Camagüey, donde Finlay padre se ganaba la vida como oculista. 2 años después nacería Carlos, el protagonista de nuestra historia, una historia con muchos sinsabores. Carlos J. Finlay creció y al llegar a la juventud se fue a estudiar medicina a Estados Unidos, donde eran menos estrictos en el régimen de admisión que en la Cuba española. En 1855 se graduó en el Jefferson Medical College, donde las enseñanzas de un profesor marcarían a fuego su formación. Era el profesor John Mitchell, defensor de la increíble teoría para la época que sostenía que los gérmenes eran transmisores de enfermedades. De él, Carlos J. Finlay aprendió la importancia de la observación y la investigación. Entre 1859 y 1861, Finlay continuó su formación en Europa. De regreso a su país, se abocó a estudiar la propagación del cólera y la viruela. Cuando dio a conocer que el cólera se transmitía por la Zanja Real, el primer acueducto que suministró agua potable a la capital cubana, que pasaba por el barrio del Cerro donde vivía, le prohibieron publicar su descubrimiento. Eran tiempos de guerra y no era conveniente. Recién se daría a conocer en 1873, cuando la epidemia ya había pasado. No importaron sus investigaciones sobre la cirugía del cáncer, los efectos nocivos del gas del alumbrado, la lepra y el tétanos en los niños recién nacidos. La Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales, que se había creado en 1861, se tomó 7 largos años en aceptarlo como miembro. En febrero de 1881, en la conferencia sanitaria celebrada en Estados Unidos, ya había adelantado la existencia de un agente independiente de la fiebre amarilla y del enfermo. Junto a su colaborador, el médico español Claudio Delgado y Amestoy, entre 1881 y 1900, realizaron cientos de experimentos para poder demostrar fehacientemente su teoría, auxiliado solo con su viejo microscopio que lo acompañaba desde su época de estudiante. Fue el 30 de junio de 1881 cuando realizó la primera prueba experimental con un mosquito. En los años siguientes tuvo la ayuda de curas españoles llegados a la isla, quienes se ofrecieron voluntariamente a someterse a las pruebas que estaba desarrollando. La prueba de fuego fue el 14 de agosto de 1881. Finlay expuso sus conclusiones en una conferencia titulada El mosquito hipotéticamente considerado como agente de transmisión de la fiebre amarilla. Fue en la asamblea ordinaria de la Real Academia en cuestión, que funcionaba en el primer piso del ex convento de San Agustín, un antiquísimo edificio fundado por los españoles en el siglo XVII. Ante un auditorio sorprendido, Finlay aseguró que la hembra de la Aedes aegypti era la culpable de la propagación de un flagelo que desvelaba a la comunidad científica mundial. Señores, no hubo
ningún aplauso. Algunos sonrieron, murmuraron y otros en silencio se fueron levantando y abandonaron el recinto. Sorprendentemente, no le creyeron. Pero Finlay demostró ser un hombre con paciencia. Debió esperar 20 años para que se tomaran en serio sus conclusiones. Comisiones científicas enviadas a Cuba en los últimos años del siglo no tomaron en cuenta sus conclusiones y él, mientras tanto, insistía en la destrucción de las larvas de mosquitos y pedía la implementación de medidas de profilaxis. Pero no había caso, no tenía amistades influyentes y la cerrazón de sus colegas le impedían ser escuchado. Curiosamente, fue una guerra la que le dio el espaldarazo que necesitaba. En 1898, Estados Unidos y España se enfrentaron en Cuba. Leonard Wood, el gobernador militar de la isla, que además era médico, estaba más preocupado por el alto número de soldados muertos por la fiebre amarilla, 200 por día, que por los que caían en batalla. Le solicitó a su gobierno que enviase una comisión que resolviese la trágica encrucijada en la que se encontraba. Dos médicos que integraban esa comisión, investigadores del paludismo, recomendaron que se le prestase atención al trabajo de Finlay. Uno de ellos, Jesse Laser, fue el más convencido de que el cubano estaba en el camino correcto, a tal punto que murió para darle la razón. Laser, el médico James Carroll y el soldado William Dean se dejaron picar por mosquitos obtenidos de huevos provistos por Finlay y que habían ingerido sangre de enfermos de fiebre amarilla 2 semanas antes. Estos hombres se enfermaron voluntariamente. Laser llevó un diario en una pequeña libreta donde describió los síntomas día por día. Su última anotación fue la del día número 13 y ese día falleció. Era el 25 de septiembre de 1900. Sin embargo, aún así Finlay no logró vencer las reticencias del mundo científico. Hubo que esperar al año siguiente con la exitosa campaña del médico militar norteamericano William Gorgas, acorralado por las críticas de los cubanos que lo acusaban de que cada vez había más enfermos por fiebre amarilla y que él no hacía nada. Entonces aplicó los consejos de Finlay y con el lanzamiento de la campaña Guerra a muerte al mosquito, comenzó la erradicación de la enfermedad. Cuando Cuba declaró su independencia en 1902, Finlay fue nombrado jefe superior de sanidad. Tuvo su prueba de fuego en 1905, cuando en 3 meses eliminó la epidemia de fiebre amarilla que se había desatado y ya nadie pudo quitarle sus méritos. Terminó así con una larga historia de 250 años de este flagelo en Cuba. Falleció en La Habana el 20 de agosto de 1915 a los 82 años. Hoy existe la Orden al Mérito Carlos J. Finlay a los que presten servicios relevantes a la ciencia. Tomando la fecha de su nacimiento, el 3 de diciembre, se instauró el Día del Médico. El último desprecio para Finlay fue que desde 1905 hasta el año de su muerte fue propuesto para el premio Nobel, pero nunca se lo dieron. Una vez más le volvían a dar la espalda. Y bueno, piquete, hasta aquí me encantó este artículo, una cosa genial, un argentino recuperando la historia de Cuba, genial. Yo sé que esto es un video que no es popular, es parte de mi investigación, la cantidad de horas para hacerte el otro video, pero nada, yo te lo regalo así, aunque no sea un video popular. Esto es para el grupo más selecto de mi comunidad, porque yo soy así, yo regalo, me entrego a ti en cuerpo y alma. Así que nada, te mando un besote, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Ah, espérate, ayúdame a llegar a los 100.000 suscriptores este año. Vamos a hacerlo juntos. Vamos. ¿Ok? Besos y chao.